¿Y si la caída de un hombre fuerte latinoamericano pudiera sacudir al Kremlin? A menudo se descarta a Venezuela como una tragedia local, una nación de apagones, escasez y un líder aferrado al poder. Pero debajo de ese caos, hay un secreto que Washington y Kiev han estado observando de cerca. ¿Manera de presionar a Putin? Esta historia trata de más que solo Venezuela. Se trata del frágil vínculo que conecta la supervivencia de Nicolás Maduro con el control de Vladimir Putin sobre el poder. Estados Unidos quiere que Maduro se vaya, mientras que Rusia sigue armándolo. ¿Por qué? La razón por la que Putin quiere proteger a un líder venezolano tan lejano está en el triángulo Venezuela, Rusia y Occidente. Para entender esta relación que parece compleja, empecemos viendo lo que está sucediendo en este momento en Caracas. Venezuela no solo enfrenta otro momento político difícil, sino que se desliza hacia algo más grave, y todos los observadores notan que la situación cambia rápidamente. La lucha electoral del año pasado abrió el país de forma inédita. Maduro dice que ganó, mientras que la oposición dice que se la robó. Ahora, la gente sale a las calles todas las noches haciendo ruido que recorre barrios enteros. Los soldados intentan mantenerse firmes, pero las filas están divididas. Algunos oficiales apoyan a Maduro porque su futuro depende de él. Algunos sienten la presión de la escasez, las filas y la ira silenciosa en sus familias. Y ya sabes que una vez que los militares empiezan a dividirse, el gobierno de arriba comienza a tambalearse y Maduro sin duda siente ese tambaleo. Se nota cómo reduce su círculo cercano. Las reuniones son más cortas, la sala es más pequeña y la confianza que antes tenía se ha ido debilitando. Cambia constantemente su equipo de seguridad y se distancia de antiguos aliados de confianza. Ese comportamiento enfría el sistema y afecta más al venezolano promedio, mientras la economía sigue cayendo. La inflación consume los salarios, la comida es cara y los apagones ocurren sin aviso. Los hospitales batallan por mantener suministros y hasta las medicinas simples son difíciles de conseguir. Cuando la vida se vuelve tan inestable, la gente empieza a buscar cualquier forma de sobrevivir. Esto da paso a una economía subterránea que crece cada año, incluyendo el narcotráfico. Cuando desaparecen empleos formales y colapsa la moneda, el contrabando es un salvavidas para algunas comunidades. Grupos ligados al ejército reciben parte de los envíos. Los funcionarios corruptos ignoran la situación porque el Estado ya no tiene poder ni dinero para controlarlo todo. Y por esto, con el tiempo, Venezuela se convirtió en una ruta principal para la cocaína que va hacia Estados Unidos. En 2019 y 2020, funcionarios de Estados Unidos señalaban a Venezuela como puerta clave para drogas hacia las ciudades. Estimaron que unas 210 toneladas de cocaína pasaban por Venezuela al año, la mayoría rumbo a Estados Unidos. Eso estaba relacionado con el alto número de sobredosis que aumentaba en todo Estados Unidos y la presión sobre Washington para actuar crecía. Aquí, la administración de Trump intervino con fuerza. No estaban interesados en la diplomacia suave, querían que Maduro sintiera la presión. Las sanciones golpearon repetidamente al sector petrolero y cerraron los canales bancarios. Después llegó la medida que sacudió a la región. Washington no solo sancionó a Maduro, también lo llamó a él y a varios de sus funcionarios narcoterroristas. Ofreció recompensa por su cabeza. Al principio, la recompensa era de $15 millones, ya una cifra impresionante para un jefe de Estado en funciones. Este año, la cifra subió a 50 millones, haciendo a Maduro uno de los más buscados del mundo. El mensaje es inconfundible. Supón que eres un general venezolano con bienes en el extranjero, cuentas en Miami o familiares en Estados Unidos. En ese caso, de repente tienes que sopesar tu lealtad contra el riesgo de estar vinculado a un líder que enfrenta cargos criminales en otro país. La recompensa busca más que arrestar a Maduro. Pretende generar dudas en su ejército y hacer que los oficiales se cuestionen sus límites. Por un hombre que se ha convertido tanto en dictador como en fugitivo, Estados Unidos respalda esta presión con presencia real en el mar, según Washington. Buques de la Armada y Guardia Costera siguen patrullando cerca de Venezuela, mostrando que Washington va en serio. El 16 de noviembre, la llegada del United States Ship Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de Estados Unidos, junto con su grupo de ataque, demostró que esto es mucho más que simbólico. Patrullas. Con destructores, escuadrones y aviones de vigilancia en posición, el bloqueo muestra que Estados Unidos está listo para hacer cumplir su postura. Esto no es solo política, se relaciona con problemas en casa, como rutas de drogas a ciudades de Estados Unidos y más sobredosis, y la creencia de que el gobierno de Maduro es ahora más similar a una red criminal. Independientemente de si la gente está de acuerdo, el mensaje de Washington es claro: Estados Unidos no retrocederá.
Rusia ha visto todo esto y ha tomado la dirección opuesta, eligiendo apoyar y fortalecer a Venezuela. Moscú se ha involucrado enviando aviones de carga con repuestos, instructores para sistemas de radar y equipos técnicos para mantener en funcionamiento el viejo equipo de la era soviética de Venezuela. En 2023 y finales de 2024, barcos rusos llegaron a puertos venezolanos durante crecientes tensiones. Este año el apoyo creció. En mayo, Maduro pidió ayuda militar a Putin en Moscú. Para noviembre, sistemas de defensa aérea rusos como Pantsir y Buk eran entregados a Caracas. Estos despliegues no buscaban ganar la guerra, solo enviar un mensaje. Rusia quiere demostrar que todavía puede influir en eventos lejos de sus fronteras, incluso en una región que Estados Unidos considera su patio trasero. Ese simbolismo es clave para el Kremlin, ya que su imagen global depende de la fuerza, el alcance y la lealtad a sus aliados. Por eso este momento se siente distinto. No es solo otra crisis dentro de un país, es una colisión de intereses. Venezuela lucha por sobrevivir y Rusia por conservar su limitada influencia en Latinoamérica. Estados Unidos está presionando desde el otro lado por las drogas, la política y la creencia de que Maduro cruza varios límites. Cuanto más presionan estas fuerzas, mayor es la presión sobre un país ya al límite. ¿No crees que es demasiada atención para un país en América Latina? Para entender cómo Venezuela llegó a ser el centro de esta lucha global, hay que mirar bajo su suelo. Petróleo. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Venezuela no es solo otro país petrolero, es el país petrolero. Tiene 303.000 millones de barriles de reservas probadas, eso es más que Arabia Saudita. Más que cualquier otro. Si extrajeras hasta la última gota, Venezuela lo ha contado oficialmente. Podrías llenar una cadena de petroleros lo suficientemente larga como para darle la vuelta a la Tierra. Sus reservas son enormes. Un país con tal potencial energético siempre será relevante, aunque su economía colapse y su política esté en caos. Venezuela no ha aprovechado esta ventaja porque su industria petrolera colapsó hace tiempo. Corrupción, mala gestión y sanciones dejaron pozos inactivos, oleoductos dañados y trabajadores buscando salarios estables. La naturaleza del petróleo venezolano añade otro giro a la historia. La mayor parte de ese petróleo es pesado y espeso, lleno de azufre, del tipo que se queda en el fondo del barril, no es el crudo ligero y dulce que fluye fácilmente. Requiere diluyentes especiales para transportarse por oleoductos y refinerías complejas para transformarlo en gasolina o diésel. ¿Adivina quién construyó hace décadas toda una costa llena exactamente de ese tipo de refinerías? ¿Estados Unidos? ¿La costa del Golfo? Lugares como Houston, Lake Charles y Corpus Christi tienen plantas gigantes que literalmente fueron diseñadas para procesar crudo venezolano. Tuberías, coquizadores y trabajadores ya están ahí. Solo falta la luz verde. Durante años, esas refinerías usaron crudo venezolano como materia prima principal. Luego, la relación política colapsó, las sanciones cortaron el suministro, y una cadena de abastecimiento que había sido estable por generaciones se rompió de repente. Pese a la agitación, el sector energético global siguió atento. En años recientes surgieron señales de recuperación. Empresas de Asia y Medio Oriente brindaron apoyo técnico. Varias empresas estadounidenses han obtenido exenciones limitadas para explorar acuerdos si cambian las condiciones políticas. El nombre más grande que ya está en la sala es Chevron. Desde 2022 extraen petróleo legalmente con Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, gracias a una licencia especial del Departamento del Tesoro. La administración de Trump la amplió silenciosamente de nuevo en 2025. Actualmente operan 4 empresas conjuntas, produciendo cerca de 20.000 barriles diarios enviados a la costa del Golfo. Ese petróleo ya compite en el mercado con los Urales rusos, y Maduro sigue presente en el Palacio de Miraflores. Washington descubrió que las sanciones totales solo acercaron más a Venezuela, a Moscú y Pekín. La estrategia es más zanahoria que palo. Permiten a Chevron abrir un poco las válvulas para contentar a las refinerías. Esperan que el dinero extra convenza a algunos generales de que tras Maduro, la vida podría ser más rentable. Todavía no es un diluvio, pero prueba que se puede abrir la llave sin un cambio de régimen. Nada de esto ha hecho que Venezuela recupere sus antiguos niveles, pero sí cambió algo importante. El país dejó de caer y empezó a mantenerse. Y solo eso hizo que los analistas prestaran más atención. Ese cambio ahora se está convirtiendo en algo más. Venezuela muestra señales de despertar. Sus campos petroleros, antes silenciosos y oxidados, están recuperando producción y se acercan al 1.000.000 de barriles diarios. Todavía es una recuperación frágil, pero en un mercado global ajustado, incluso una señal de nueva oferta puede hacer que los comerciantes se apresuren. La gente en Wall Street y centros energéticos sabe algo clave. Si Venezuela recibe inversiones y tecnología, este lento ascenso podría volverse un auge.
La sola posibilidad ya cambia expectativas y adelanta a los mercados. Eso es precisamente por lo que Washington está prestando atención. Dentro de la administración de Trump, los funcionarios ven más que un país con problemas tratando de recuperarse. Ven una puerta al juego geopolítico. Venezuela es su punto de presión ideal. Si devuelves sus barriles al sistema global, cambias el mapa petrolero y perjudicas a Rusia sin combatir. Cada barril venezolano en el mercado reduce la oportunidad de Moscú de vender crudo a precio premium. Restaurar el acceso al crudo venezolano permite que las refinerías de Estados Unidos operen mejor, reduce picos de precios y estabiliza cadenas de suministro afectadas por sanciones y guerras. Un movimiento impacta tres objetivos: presiona al Kremlin, fortalece la energía de Estados Unidos y advierte que la agresión prolongada tiene consecuencias duraderas. La presión sobre el Kremlin no solo es política ni por alianzas cambiantes. Proviene de algo más frío que no le importa a quién hable en Moscú. Es la simple matemática del mercado petrolero. Sin dramatismos ni espacio para improvisar, solo números que funcionan o no. Esta es la parte que más teme Putin, porque elimina todo el ruido y lo deja expuesto. Cuando se habla del regreso del petróleo venezolano al mercado global, no se espera un aumento discreto que pase desapercibido. Están hablando de un desafío directo al crudo ruso. El petróleo venezolano es pesado y similar al que muchas refinerías usan para procesar Urales rusos. Así que si Caracas se estabiliza y empieza a bombear de nuevo, cada barril extra que exporten es básicamente un barril. Moscú pierde. Al analizar las trayectorias de producción, el panorama para el Kremlin se complica rápidamente. Incluso el escenario moderado genera presión. Si Venezuela suma 500,000 barriles diarios, le quita clientes a Moscú justo cuando ya baja precios, solo para seguir en el juego. Si Venezuela llega al 1,000,000 de barriles, Rusia debe competir más por compradores en un mercado incapaz de aceptar que ambos vendan crudo barato a la vez. Y si Caracas de alguna manera llega a 15 millones, el golpe para Moscú es como un puñetazo de Mike Tyson en las costillas, porque en ese punto deja de ser una conversación sobre la cuota de mercado y se convierte en una cuestión de precio. Un regreso relevante de Venezuela podría reducir los precios globales hasta $20 por barril. No es un cambio menor. Es la diferencia entre que Rusia equilibre sus cuentas o pierda decenas de miles de millones. Si se cumplen las proyecciones más pesimistas, las pérdidas rondarán los 100,000 millones. No hay discurso patriótico en el mundo que pueda cubrir ese tipo de agujero. Y cuando el suministro de energía cambia, todo a su alrededor empieza a moverse. Los refinadores estadounidenses, que han pasado años improvisando sin su materia prima venezolana, de repente recuperan la combinación perfecta. India y China, que compran crudo ruso por sus grandes descuentos, ahora ven una opción más sencilla. Las sanciones de Washington ya dificultan la vida de quienes comercian con petróleo ruso. Todo buen comprador sabe que incumplir esas sanciones puede excluirlos del sistema financiero de Estados Unidos. India y China siguieron comprando porque los descuentos eran enormes y las alternativas complicadas. Si Venezuela se estabiliza, tiene abastecimiento y recibe apoyo de Estados Unidos, la decisión será sencilla. Ya no necesitarán esquivar sanciones ni depender de flotas fantasmas o intermediarios. Pueden comprarle a Venezuela de forma limpia y barata. Los compradores cambian rápido si el riesgo baja y la conveniencia sube. Cuando el petróleo venezolano altere el equilibrio global, el impacto no solo será en Rusia. Empieza a afectar al resto del mundo energético casi de inmediato. Ahí es donde entra la siguiente complicación. Arabia Saudita y Rusia han buscado ser coadministradores del mercado petrolero mediante la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus durante años. La asociación siempre ha sido frágil. Si el suministro venezolano baja los precios, Riad deberá actuar rápido para proteger sus intereses. A los sauditas les interesa más la estabilidad de precios que las alianzas políticas. Y si Rusia se convierte en la razón por la que su estrategia deja de funcionar, la fricción aumenta rápidamente. Mientras eso sucede, es probable que América Latina también se ajuste. Si el sistema de Maduro se debilita o colapsa, la región reaccionará de inmediato. La presión de los refugiados en países vecinos bajará. Cuba y Nicaragua perderán el combustible venezolano con descuento y Brasil será el ancla natural del hemisferio. Y a medida que Washington recupere influencia en la región, el espacio político que Rusia alguna vez ocupó a través de Caracas comenzará a reducirse. Mientras hablamos de temas regionales, otro foco de tensión está al otro lado de la frontera, en Guyana. Maduro continúa agitando la zona del Esequibo, enviando tropas y haciendo referéndums en la frontera. Nadie lo pidió. Cada vez que lo hace, Brasil mueve sus fuerzas. Exxon reforzó la seguridad en sus plataformas marítimas, y el vecindario se pone nervioso.
Si presiona demasiado, Venezuela podría enfrentar un bloqueo regional o más sanciones que frenarían su recuperación petrolera. Un Maduro acorralado podría apostar a que amenazar a Guyana una al país o le beneficie. Es un tema delicado. Un error podría retrasar o afectar el regreso, que Washington considera clave para el mapa energético. Rusia busca mantener suficiente tensión para que Occidente sea cauteloso, pero sin llegar a una guerra. El caos cuesta menos que ganar. Y fuera de la región, las repercusiones continúan. Si Rusia gana menos por el petróleo, ajusta sus proyectos en el extranjero. Mantener el apoyo a los aliados en África, Siria y Asia Central es cada vez más difícil. Estas operaciones no requerían grandes presupuestos, pero sí financiamiento constante, y Rusia ya tenía alcance limitado antes de esto. Las sanciones, las pérdidas en el campo de batalla y una economía en desaceleración lo han estado debilitando durante años. Un aumento venezolano no crea el declive, lo acelera. La influencia rara vez colapsa en un solo momento dramático. Se desvanece poco a poco y cada línea que desaparece acorrala más al Kremlin. Rusia siente esta presión más intensamente de lo que quiere admitir. El petróleo no es solo una de las exportaciones de Moscú, es el pilar que sostiene todo el Estado. Aproximadamente un tercio del presupuesto del gobierno ruso depende de los ingresos energéticos. Ese dinero mueve al ejército, financia seguridad, paga propaganda y sostiene programas sociales para silenciar a la gente. Cada lanzamiento de misil en Ucrania, cada vehículo blindado en la línea del frente, cada historia de victoria bien producida en la televisión estatal, está impulsada por los dólares del petróleo que fluyen a las cuentas del Kremlin. El problema es que cada vez es más difícil ganar esos dólares. Los costos están aumentando. Las sanciones complican casi cada paso de la producción. El transporte y las aseguradoras dudan en cubrir a los petroleros rusos si el precio no es adecuado. Aunque Moscú encuentra compradores, suele vender con gran descuento porque India y China saben que Rusia necesita ingresos. Así que cada envío genera menos dinero que antes, mientras que la guerra drena efectivo a un ritmo que el Estado no puede igualar. Por eso, una leve baja en los precios globales es una crisis para Putin. Una caída de $10 por barril puede eliminar miles de millones en un año y poner al gobierno en aprietos. Cuando los precios caen, Rusia no solo siente incomodidad, siente que el suelo se mueve bajo todo su sistema político. Cuando el dinero escasea, el impacto afecta no solo al presupuesto federal, sino a toda la economía. El rublo se debilita y cada caída arrastra la inflación aún más alto. Todos los días, los rusos lo sienten de inmediato, ya que los precios suben más rápido de lo que el gobierno puede estabilizarlos. Las familias gastan menos, los pequeños negocios luchan por sobrevivir, la frustración pública crece y el ánimo nacional decae. Esa presión asciende hacia los círculos cercanos a Putin. Las personas cercanas a él discuten más. Se culpan con más frecuencia y temen que menos recursos les cueste influencia o protección. Una economía bajo presión expone rivalidades que el sistema normalmente oculta. Esas tensiones pueden volverse un conflicto abierto si la presión persiste. Esta es la reacción en cadena que más teme Putin. Una caída en los precios del petróleo no solo reduce el presupuesto de guerra, también sacude los mercados, debilita la moneda y sacude la confianza de las mismas personas que mantienen unida la estructura política. Rusia puede soportar una temporada difícil. No puede soportar una disminución prolongada y constante de ingresos energéticos sin sufrir un daño político grave. Washington sabe todo esto. Por eso la estrategia de Estados Unidos no solo incluye sanciones o discursos diplomáticos. El objetivo a largo plazo es reemplazar a Maduro por un gobierno favorable a Estados Unidos, dispuesto a que petroleras occidentales modernicen la industria venezolana. Ahí es donde entra en escena María Corina Machado. No solo ganó el Nobel de la Paz, también es quien Estados Unidos quiere en Miraflores al final de todo esto. La persona en quien confían para estabilizar rápido el país, reactivar la industria petrolera y presionar a Moscú como lo han planeado por años. Si eso sucede, la producción podría superar el 1.000.000 de barriles y seguir aumentando. Venezuela se vuelve competidor directo de Rusia, justo cuando Moscú menos puede permitírselo. Para Putin, las apuestas son claras con esta realidad. Respaldar a Maduro no se trata solo de lealtad o influencia en América Latina, se trata de proteger la línea de vida de Rusia. Si Venezuela se acerca a Occidente, Moscú pierde un escudo, parte del mercado y altos precios de los que depende. El Kremlin no puede permitirse perder esta pelea. En lo que respecta a Putin y sus oficiales, Maduro no puede caer.
Todo eso explica por qué el Kremlin está luchando tan duro para mantener a Maduro en pie. Antes de que alguien piense en una Venezuela post-Maduro, hay una verdad más dura en Caracas. No nos engañemos creyendo que Maduro solo hará sus maletas y entregará las llaves, porque las cuentas del petróleo se ven mal para Moscú. Ese hombre convirtió a Venezuela en una fortaleza durante 25 años para este momento. Actualmente, el régimen dice controlar unas 350.000 fuerzas armadas activas y 18 millones más en milicias y los infames colectivos. Incluye a los 25 millones de miembros de la milicia bolivariana entrenados en armas. Y estás viendo, pues, a más de 4 millones de personas a quienes se les ha dicho durante una década que los estadounidenses vienen a matarlos y a robarles el petróleo. Muchos de ellos están mal pagados y casi sin comer, claro. Pero están armados, organizados y adoctrinados para ver cualquier cambio como el fin de su mundo. Además de eso, la inteligencia cubana todavía controla la mitad de la contrainteligencia dentro del aparato de seguridad venezolano. Contratistas militares rusos están en unidades clave, e Irán ha enviado discretamente enjambres de lanchas rápidas e instructores de drones. El palacio no está defendido por un dictador solitario y un par de generales nerviosos. Está defendido por un ecosistema paranoico y en capas que se ha estado preparando para una guerra urbana calle por calle, bloque por bloque en Caracas desde 2017, y si Estados Unidos pasa de sanciones y mostrar portaaviones a intervenir directamente, financiar fuerzas especiales para apoyar a la oposición armada o algo peor. Maduro ya ha anunciado la jugada. Va a ser de Venezuela una Siria caribeña, quemar campos petroleros, inundar ciudades con leales armados, abrir prisiones y desafiar a Washington a enviar estadounidenses a valles y barrios, donde cada edificio es una posible emboscada. El Pentágono lo sabe. Por eso, en cada simulacro sobre la caída del régimen en Caracas, se prevé entre 50.000 y 100.000 tropas de Estados Unidos y una costosa contrainsurgencia de 10 años, más cara que Afganistán. El lazo económico se aprieta, el ejército se resquebraja y el premio petrolero brilla. Pero convertir esa presión en un cambio de régimen real todavía significa atravesar una barrera de 4 millones de personas desesperadas y radicalizadas que no tienen nada que perder. Y mucha gente enseñándoles cómo desangrar lentamente a un ejército invasor. Eso no es una operación de fin de semana, sino una guerra que no interesa a Estados Unidos en 2025. Eso no quiere decir que Trump no vaya a arrasar absolutamente con este obstáculo, pero esto añade otra capa de consideraciones que simplemente indica que esto no será un paseo en el parque. Además del petróleo y el dinero, Maduro ofrece a Rusia una ventaja estratégica poco común. Le da a Moscú presencia en el hemisferio occidental, uno de los pocos socios reales de Rusia cerca de Estados Unidos. Para el Kremlin, no es solo una victoria simbólica, sino una muestra de que Rusia aún puede aparecer cerca de Estados Unidos y causar problemas si lo quiere. Ayuda a Moscú a fingir que su alcance global sigue siendo amplio, aunque ese alcance siga reduciéndose en todas partes. Y esta asociación no apareció de la nada. Se construyó pieza por pieza. Durante años de cooperación militar, Rusia vendió aviones, helicópteros y sistemas de defensa aérea a Venezuela, antes de la crisis actual. Muchos de esos sistemas son antiguos, pero siguen siendo importantes porque requieren técnicos rusos para operarlos. Cuando algo se descompone, Venezuela depende de Moscú para arreglarlo. Esa dependencia crea un vínculo que no se rompe fácilmente, incluso cuando Rusia está al límite. También está el dinero, un asunto más serio. Rusia prestó miles de millones a Venezuela, algunos directamente desde el Kremlin. Otros llegaron por Rosneft, que obtuvo partes de proyectos petroleros venezolanos como garantía. Algunos oligarcas invirtieron su dinero en acuerdos riesgosos del sector energético de Venezuela. Todo eso crea una amplia red de obligaciones financieras. Si Maduro cae, mucho de ese dinero desaparece. Eso es un golpe. Moscú no puede permitirse eso ahora, con la guerra drenando su presupuesto y sanciones afectando su economía. Pero aquí es donde el Kremlin enfrenta problemas. Rusia ya no puede apoyar a Venezuela como antes. La guerra en Ucrania ha quitado mano de obra extra, equipo extra y atención extra. La ayuda que Rusia envía actualmente es más apariencia que otra cosa. Un barco visitando, un avión de carga aterrizando y algunos asesores en el terreno. Se ve fuerte desde lejos, pero de cerca está claro que Moscú solo intentaba guardar las apariencias. Y hay otra preocupación rondando el círculo de Putin. Una que rara vez dicen en voz alta. Si Maduro cae, podría huir a Rusia. Aunque suena dramático, ese rumor existe desde hace años. Y la verdad, eso asusta al Kremlin. Recibir a otro líder caído no mostraría poder,
sino que haría ver a Rusia como refugio de dictadores fracasados. Eso pondría a Maduro en el mismo saco que Yanukovych, Bashar al-Assad y otros que han huido a Moscú. Si todo se desmoronaba, demostraría que otro aliado de Rusia cayó bajo la supervisión de Putin. Por eso el Kremlin se niega a soltar. Esto nos lleva de vuelta al propio Putin, porque todas estas repercusiones globales finalmente convergen en un solo objetivo: él. Verás, una vez que el dinero del petróleo empiece a disminuir, el impacto se sentirá en todas partes al mismo tiempo. Las fábricas de tanques, misiles y vehículos blindados se desacelerarán porque será más difícil obtener acero, electrónica y fondos. Los programas sociales que estabilizan las ciudades se tambalearán, preocupando a familias y dejando a funcionarios locales buscando soluciones. Se ajustarán los presupuestos regionales y los gobernadores deberán tomar decisiones difíciles. Incluso la capacidad del Kremlin para comprar lealtad, ese vínculo que une al sistema, se debilitará justo cuando más se necesita. Entonces se notarán las grietas y los radicales dirán que Putin malinterpretó la situación. Los oligarcas entrarán en pánico mientras sus fortunas se reducen junto con la economía. Los gobernadores, que siempre han equilibrado la lealtad con la autopreservación, empezarán a mantener su distancia. El sistema no colapsará de golpe, sino con muchos pequeños temblores casi imperceptibles. Cada uno irá debilitando la autoridad que Putin construyó por décadas. Mientras tanto, la guerra en Ucrania ya lleva a Rusia al límite. Los soldados están exhaustos, el equipo se desgasta y las líneas de suministro están bajo presión. Cada avance cuesta enormes recursos, y Moscú está luchando por mantener el ritmo. Si bajan los ingresos petroleros, la lucha será una crisis total. Las fábricas que producen armas se tambalearán, los soldados no recibirán su salario a un ritmo peor que el actual. Los convoyes se averiarán y las cadenas de suministro fallarán. La guerra se volverá imposible de sostener al ritmo que Putin exige, especialmente cuando Ucrania cuenta con el respaldo de una coalición de países que proporcionan dinero, inteligencia y equipo avanzado. Rusia no puede luchar con fuerzas prestadas para siempre, y quedarse sin dinero mientras el enemigo está completamente abastecido será catastrófico. Eso significará peligro. Y ese peligro no solo estará en el campo de batalla, también será personal para Putin. En un sistema de miedo y lealtad transaccional, la debilidad no es opción. En pocas palabras, esta situación puede crear el espacio necesario para que sea destituido por su propia gente si las circunstancias se dan de la manera adecuada. Así que las implicaciones de la situación son mucho más profundas de lo que parecen a simple vista. Nada de esto significa que el resurgimiento de Venezuela vaya a derrocar al Kremlin de la noche a la mañana. De hecho, incluso si mañana un nuevo gobierno le abre las puertas a Exxon y Chevron sin ninguna condición, expertos afirman que aún faltan de 5 a 8 años para superar los 2 millones de barriles diarios, así que todo este proceso lleva tiempo. Pero lo que también hace es acelerar las presiones que ya se están acumulando dentro de Rusia. Cada debilidad resalta, cada riesgo es más notorio y la pérdida de poder se vuelve urgente. En el centro de todo está el único recurso con el que Putin siempre ha contado para proteger su régimen. El petróleo, que antes era su arma más poderosa, silenciosamente se está convirtiendo en aquello que podría acabar con él. Venezuela no fue solo una crisis lejana, ni un estado problemático en el Caribe. Su petróleo está en el centro de una reacción en cadena que llega mucho más allá de sus fronteras. Cada barril disponible mueve los mercados energéticos, sacude alianzas y obliga a los países poderosos a adaptarse. Esto no se trata de gráficos de suministro ni de hojas de cálculo, se trata de consecuencias políticas reales y llegan rápido. Si Washington logra cambiar el rumbo de Venezuela, los efectos llegan a Moscú casi de inmediato y debilitan los sistemas que mantienen a Putin en el poder. Al final, el mensaje es simple. Venezuela no es una historia secundaria. Es una mecha que llega hasta Moscú, y si esa mecha se enciende, el petróleo de Venezuela podría convertirse en el arma inesperada que debilite el régimen de Rusia desde su núcleo.